Podcast. Ser Historia, Cadena Ser, con Nacho Ares. ¿Cuántas veces hemos escuchado esta melodía tan hermosa de Jacques Offenbach en esa barcarola de Los cuentos de Hoffmann? Un homenaje, desde el punto de vista de la música, a uno de los autores más interesantes de la literatura fantástica, del mundo del misterio, de esa época romántica, a caballo entre el siglo XVIII y el primer tercio del siglo XIX, sobre todo, la época del romanticismo, en la figura de Eta Hoffmann, un escritor alemán, lo que hoy es Alemania, que nos ha dejado innumerables obras que han inspirado pues a autores como Kafka, a autores como Edgar Allan Poe y otros que quizás, no solamente él, también Hoffmann era músico, es algo sorprendente, ¿no? Cómo pudo haber abarcado tantos aspectos de la creatividad, ¿no? Y muchos de sus cuentos, de esas fantasías, inspiraron melodías tan maravillosas como la que estamos escuchando ahora de fondo en la partitura de Jacques Offenbach. A Eta Hoffmann vamos a dedicar el cronovisor esta semana junto con Jesús Callejo, pero será solo uno de los muchos temas con los que, como siempre, intentaremos hacer un poquito más de historia. Bienvenidos a Ser Historia. Eta Hoffmann, con esa literatura fantástica a partir de mundos oníricos, de vampiros, etc. Él va a ser el protagonista, ese mundo tan fascinante de la literatura, junto con Jesús Callejo en el cronovisor. Pero habrá muchos más temas. Antonio Piñero nos va a traer la figura de Herodes el Grande a partir de una novela que ha coescrito junto con José Luis Corral. En nuestra sección de palabras, de historia de las palabras, hablaremos de plagio, algo tan tristemente popular por algunos, ¿no? Y ahora que se está poniendo de moda también lo de la inteligencia artificial que va copiando de aquí y de allá, pues lo del plagio quizás se ha puesto un poco más de moda. Y el último bloque, el último tema que vamos a tratar en nuestro programa de hoy está dedicado a la historia de la Guardia Civil durante el reinado de Alfonso XIII. Una institución militar absolutamente increíble, apasionante, con una historia realmente que nos va a interesar y nos va a hacer viajar casi 100 años atrás a la España de ese primer tercio del siglo XX. Como siempre, serán unos pocos temas de los muchos que vamos a tratar en este nuevo programa de Ser Historia aquí en la cadena Ser. Soy Nacho Ares y les doy de nuevo la bienvenida a Ser Historia. Comenzamos. Sigue a Ser Historia en las redes sociales. Nos tienes en Twitter, Facebook, YouTube, Instagram y TikTok. @SerHistoria. Y también puedes suscribirte a nuestra newsletter mandándonos un correo a serhistoria@cadenaser.com. Jesús Callejo, una semana más, bienvenido de nuevo a Ser Historia. ¿Qué tal, Nacho? Pues bien hallado, presto y dispuesto para meternos de hoz y de coz en la literatura fantástica alemana. Literatura fantástica y también la figura de la que vamos a hablar, Eta Hoffmann, también dedicada a la música, ¿no? Esos cuentos de Hoffmann, también, esa maravillosa pieza que le dedicaron precisamente por todo ese eco, ¿no? Eco que tuvo en la historia de la literatura, ¿no?
Sí, además que influyó muchísimo en otros autores posteriores. Luego comentaremos toda la influencia que tuvo, no solo en la literatura, sino también en música y, en fin, en todos los originales en los que se metió Hoffmann, que fueron muchos, porque fue polifacético. De hecho, él se llamaba Ernest Theodor Wilhelm Hoffmann. Y lo de la A de Amadeus es por su amor y su devoción a Mozart. O sea, que por eso es Eta Hoffmann, Ernest Theodor Amadeus Hoffmann, ya te digo, cambiándose un apellido adrede, porque quiso, y porque además él fue músico, fue compositor, compuso óperas, compuso multitud de obras musicales, incluso una sinfonía, pero es que también fue poeta, también fue pintor, también fue jurista, porque él empezó con una formación jurídica, ocupó varios cargos, ¿no? En administraciones. Un pequeño Jesús Callejo, ¿no? Del siglo Bueno, XIX, casi, solamente te falta componer alguna cosa, que seguro que a lo lo que mejor pasa lo es que has este hecho. acabó un poco tarado, espero no terminar como No, Hoffman, espero que pero no. sí es verdad, y te cuento una pequeña anécdota, sí es verdad que me fascinó su figura desde joven, hasta el punto que yo escribí una biografía de Hoffman cuando era muy pequeñito, una biografía Qué que tengo por bueno. ahí sin publicar, evidentemente. Me atraía mucho. Escribí a Carmen Bravo Villasante, que en su época escribió una biografía de Hoffman, y me contestó y me mandó también una serie de datos biográficos de este hombre. Y entonces, bueno, me quedé entusiasmado. Incluso busqué partituras suyas musicales porque no las hay. Tú entras en cualquier red social y es muy difícil encontrar una partitura musical de Hoffman. Y aún así la conseguí. Entonces, te quiero decir que estaba obsesionado. Incluso escribí el libreto de una ópera que iba a escribir un amigo mío que sabía tocar piano y lo desechamos porque esto es infumable. No hay forma de componer una ópera con los datos biográficos de Hoffman. Así que para que veas que este personaje me fascina desde hace tiempo, pero sobre todo porque yo creo que se metió en muchas historias, muy culto, muy viajero, pero es verdad que también, pues, fruto de su época, le dio por otro tipo pues eso, de excesos, como la bebida, por ejemplo, y eso pues le hizo quedar bastante trastornado. Pero también, por otra parte, le sirvió de fuente de inspiración para muchísimos de esos cuentos fantasiosos de terror que él escribía y que luego, ya te digo, influyó en muchísima gente. También eso provocó que muriera relativamente pronto, murió con 46 años tan solo. Pero bueno, curioso, ¿no? Porque un tío que era jurista, cuentista, caricaturista, pintor, compositor, poeta, pues hombre, yo creo que tiene muchos alicientes para dedicarle un cronovisor. Qué bueno. Según te estaba escuchando, yo desconocía esa faceta también de tuya vinculada al mundo de la música. Yo recuerdo que cuando estaba en la carrera, en primero de carrera, con un compañero de clase en la Universidad de Valladolid, yo escribí el libreto que lo conservo, bueno, el comienzo del libreto porque no lo llegamos a acabar, de una especie como de ópera, de pieza musical. Él hacía la música, que él hizo algunas cosas que las conservo porque las llevó a grabar. Él se ha dedicado profesionalmente a la música. Ahora es David Hernando, que seguro que nos está escuchando desde Viena. Él es director de la Orquesta Sinfónica de Bratislava. Es un verdadero Joder. genio de la música, Tío. muy buen amigo, compañero de carrera, seguimos en contacto. Yo le vi ahora el año pasado cuando fui a montar la exposición de Tutankamón a Viena, a Austria, quedé con él y estuvimos allí viéndonos y me ha recordado esa faceta, ¿no? De que en nuestra juventud siempre hacemos un poco cosas alocadas, ¿no? O cosas ahí un poco... Pues claro. Nunca sabes el recorrido que va a tener, ¿no? Y fíjate dónde estamos ahora, claro que sí. Pues verá. De hecho, a Hoffman, ya te digo que siempre me ha fascinado y de hecho que tengo casi todos sus cuentos y los releo de vez en cuando. Le dediqué un capítulo en uno de mis libros, Enigmas literarios, pues cómo no, tenía que figurar Hoffman y sobre todo pues en esa vertiente más, un poco más delirante y más onírica y que forma parte un poco de su biografía. Por eso conocer un poco sus datos biográficos, entiendes, un poco pues el devenir que él tuvo. También fue una época muy convulsa, ¿no? Porque era la época napoleónica donde iba invadiendo todo tipo de ciudades y él tuvo que viajar a muchísimas ciudades, ¿no? Ciudades como Varsovia, como Bamberg, como Leipzig, como Dresde, y al final termina en Berlín. En Berlín es donde realmente se hace famoso. Así que nada, es un itinerario muy llamativo, el de Eta Hoffman, y que forma parte, pues, un poco del inconsciente colectivo, de esa literatura europea, pero también de mi inconsciente particular por lo que te acabo de contar. Qué bonito. Bueno, pues a Hoffman vamos a dedicar el cronovisor esta semana. Jesús Callejo, ¿cuál es la fecha que nos propones para viajar en esta semana?
Mira, la fecha es el 21 de marzo de 1817. Adelante, pasen. Jesús Callejo les está esperando junto al cronovisor. Este ambiente muy cultureta no es, ¿eh? Estamos en una taberna, ¿no? Esto parece una taberna, es un ambiente tabernario. Pero totalmente aquí, risas, jolgorio. Ten cuidado que a lo mejor algún borracho se te va a caer por ahí. ¿Dónde estamos? Bueno, estamos en una taberna, pero es una taberna donde ya sabes que muchas veces hacen tertulias literarias. No podía ser menos. Una taberna, la taberna Manderle, en Berlín. Una taberna muy, muy famosa. Y donde se juntaba, pues en fin, lo mejor y lo peor de la sociedad berlinesa, y sobre todo los bohemios. Y ya sabes que los bohemios y la literatura y los músicos pues estaban muy asociados. Entonces ahí se junta Hoffmann con sus amigos, estamos hablando de Julius Eduard Hitzing, con Tessa, con el doctor Korev, con el barón de la Mota Fouquet, que por cierto hace un libreto que luego él lo convierte en ópera. En fin, los amigotes que luego cada uno de ellos tuvo su repercusión en el mundo literario. Uno de ellos es Bon Chamisso, uno de los que vemos ahí que está sentado y bebiendo ponche. Por cierto, no se puede beber cerveza porque considera que la cerveza es una bebida que embrutece. Así que vemos que hay de todo menos cerveza. Bon Chamisso es el autor de El hombre que perdió su sombra, que es una de las obras también clásicas de la literatura alemana de aquella época. Así que estamos viendo un poco pues cómo se ríen, cómo brindan y cómo cuentan historias, porque se ha creado justo en esta fecha una asociación cultural, literaria, de tertulia, que se llama Los Hermanos de San Serapio, o San Serapión. ¿Por qué? Porque rinden homenaje a un mártir cristiano del siglo IV, cuya onomástica se celebra justo este día, el 21 de marzo. Bueno, pues entonces ellos han dicho, pues bueno, qué mejor día, ¿no?, para darnos aquí un homenaje gastronómico, para beber y para contar historias, porque la condición de este círculo de los hermanos Serapio es que tiene que contar temas de lo que sea, pero con un toque fantástico, con un toque sobrenatural. Y si además tiene un ápice de terror, muchísimo mejor. Así que esta tertulia de los hermanos Serapio o Serapión, que estamos asistiendo, y por eso esa juerga, ¿no?, esa algarabía, es a la vez tertulia, pero es a la vez la fuente de los relatos de terror, porque luego, posteriormente, una de las obras famosas de Hoffmann es esta, Los Hermanos Serapio, donde va recogiendo muchísimos de estos relatos, donde ellos mismos también participan, lo que pasa que con nombres ficticios. Por ejemplo, Hoffmann aparece con el nombre de Teodoro. Cada vez que veamos, y esto es una pista que le doy a los oyentes, cada vez que leamos uno de estos relatos y veamos el nombre de Teodoro realmente está haciendo referencia al mismo Hoffmann. Relatos como El consejero Crespel, o también El violín de Cremona, también se tituló, El cascanueces y el rey de los ratones, Los autómatas, Datura fastuosa, El vampirismo, El ermitaño Serapión. Todos son relatos que surgen precisamente de este ambiente tabernario, que evidentemente se mantiene a lo largo de unos cuantos años. Pero bueno, hemos venido en esta fecha concreta porque es una fecha como muy especial donde se inaugura esta tertulia que ya digo que dio muchísimos frutos etílicos, pero también de inspiración literaria. Fíjate, escuchábamos al principio del programa, en la cabecera, al comienzo, ese fragmento, ¿no?, de la Barcarola, de los cuentos de Hoffmann, obra de Offenbach. Y claro, estamos hablando de esa inspiración, ese apego, cómo se publicaban esos cuentos. Imagino que serían en la prensa, a veces también en pequeños libros que marcaban un poco pues el gusto de la época. Estamos, claro, no lo olvidemos, en pleno romanticismo y todo aquello relacionado con el terror, con el miedo, la fantasía, pues tenían mucho éxito. No, claro. Y además, él especialmente y sus amigos sí que daban especial interés y hacían hincapié en que fueran relatos fantásticos, ¿no? Era un poco como el principio serapóntico. Es decir, si no hay fantasía, no nos interesa para nada. Y por eso un poco, pues siempre ese toque sobrenatural. Por eso también a Hoffmann se le considera pionero en muchas historias que luego
fueron popularizadas posteriormente, como es el caso de los autómatas, por ejemplo, el caso del vampirismo, el caso también pues de las sustancias psicotrópicas que ingieren algunos de los protagonistas. Por supuesto, hay muchos toques musicales en muchos de sus cuentos, como es el caso de Fermata o ese de El violín de Cremona que te acabo de comentar. Es decir, todo eso daba igual lo que fuera, es decir, que tú hablaras del tema que te pareciera siempre y cuando le dieras ese toque distinto, ¿no? Incluso, fíjate, ya digo que inspiró muchísimo. Uno de sus cuentos es Los maestros cantores, o también Maese Martín el tolerero, como se titula, porque hay veces que según qué traductor te cambia el título, ¿no? Bueno, pues eso inspiró a Wagner, por ejemplo, para Tannhäuser, donde saca Los maestros cantores de Nuremberg, precisamente de uno de los cuentos de Hoffmann, para que veamos un poco, que está basado también en otro de los cuentos, que es El hombre de arena, por ejemplo, que es uno de los cuentos más famosos. El hombre de arena es una especie de sacamantecas o del coco que lo utiliza también como argumento. Entonces, bueno, cualquier circunstancia, ojo, no se reunía solo en este bar, también se reunían otros, y eso es lo que hizo que también su vida pues fuera un poco caótica, hasta el punto de que eso, que las enfermedades y las adicciones pues le provocaron una muerte temprana, como te dije antes. Si te parece, Jesús, has mencionado vampirismo, es uno de los cuentos, de los relatos quizás más populares de Hoffmann. Vamos a escuchar un fragmento en la voz de nuestro compañero Julio López y luego retomamos la charla. Todo lo que el conde había visto a lo largo de sus viajes, lo más bello, atractivo y suntuoso, quería verlo de nuevo levantarse ante sus ojos. Cortesanos y artistas se reunían en torno a él y acudían a su llamada, de modo que pronto comenzaron las obras del palacio y el diseño de un amplio parque de gran estilo, en el que se hallarían incluidas iglesia, cementerio y parroquia, formando parte del artístico jardín. El conde dirigía todos los trabajos, pues tenía conocimientos suficientes para ello. Se entregó en cuerpo y alma a estas ocupaciones, de modo que transcurrió un año sin que se le ocurriese, según le aconsejó su anciano tío, dejarse ver a los ojos de las jóvenes, para escoger como esposa a la más bella, a la mejor y a la más noble. Una mañana se encontraba sentado ante la mesa de dibujo, proyectando un nuevo edificio. Se hizo anunciar una vieja baronesa, lejana pariente de su padre. Hipólito recordó el nombre de la baronesa y que su padre sentía una indignación intensa contra esta mujer e incluso que hablaba de ella con repugnancia. Y a todas cuantas personas trataban de acercarse a ella, les aconsejaba que se alejasen, aunque sin explicar jamás los motivos del peligro. Cuando se le preguntaba al conde, solía decir que había ciertas cosas sobre las que más valía callar que hablar. Con más razón, cuanto que en la residencia corrían turbios rumores de un extraño e insólito proceso criminal, en el que estaba implicada la baronesa, que separada de su marido y expulsada de su alejado lugar de residencia, solo gracias a la intervención del príncipe se veía libre de encarcelamiento. Muy molesto se sintió Hipólito por la proximidad de una persona a la que su padre aborrecía, aunque los motivos le fuesen desconocidos. La ley de la hospitalidad, que era privativa... Si ya de por sí es bueno el relato de Hoffmann, en la voz de Julio también le da ese toque, ¿no? Ese toque de misterio. Seguramente que al propio Hoffmann le hubiera encantado, ¿no? Escuchar en la voz de nuestro compañero Julio López este fragmento de vampirismo. La obra de Hoffmann, como decíamos, cautivó, ¿no?, a toda esa generación, aunque él, lo decías, ¿no?, sigue un poco esa carrera. Desde el principio, sí. La familia le obliga pues a estudiar Derecho, que es lo que ha sucedido con muchas personas, ¿no? Muchos de las personas que estudian Derecho pues han sido no obligadas, ¿no?, pero empujadas casi por la familia a poder hacerlo, porque, entre comillas, no es la carrera que más salidas tiene, entre comillas, pero desde luego que, aunque él comenzó de jurista pronto se dio cuenta de que lo suyo era la creatividad, no solamente desde la literatura, sino también desde el punto de vista de la música.
Sí, lo que pasa es que ser jurista le dio de comer, eso es importante, durante muchísimos años además. Él nace en Königsberg, que además es donde nace también Immanuel Kant. De hecho, yo creo que se llegaron a conocer. Immanuel Kant para entonces ya tenía, en fin, unos 60 o 70 años, se llegaron a conocer. Y Königsberg, que entonces era de Prusia, ahora ya es de Rusia, ¿no? En fin, a raíz de los tratados que hubo después de la Segunda Guerra Mundial, para que veas también los avatares que han tenido este tipo de ciudades. Él estudia Derecho y efectivamente pues eso le da de comer. Él cuando está, por ejemplo, en Poznań, es asesor del gobierno, precisamente pues con funciones jurídicas. Cuando está en Varsovia es consejero de Estado, evidentemente también pues cuestiones jurídicas, pero también a la vez con sus inquietudes musicales, ¿no? Él funda una sociedad musical en Varsovia, estrena su única sinfonía allí, en fin, cuando Napoleón en la batalla de Jena pues acaba con el reino de Prusia, él se tiene que ir a Berlín, pero él siempre, de una forma o de otra, siempre tiene algún tipo de actividad jurídica, que es lo que le da de comer. Evidentemente los cuentos sí que los publicaba en periódicos, pero no le daba tanto dinero. Y eso es muy importante porque es como que tenía los pies en el suelo, que era su formación jurídica, y la mirada en el cielo, ¿no? Que eran sus composiciones musicales y sus cuentos. Pero siempre esa sensación, ten en cuenta que él cuando nace ya era un niño, pues eso, sensible, un poco delicado, con una salud un poco enfermiza. De hecho, su madre también tuvo una salud delicada, tuvo una constitución nerviosa, y eso creo que eso lo heredó en parte de su madre. De hecho, una de las frases que dice Hoffmann es: todo lo sobrenatural no puede ser sino divino o demoníaco. Él tenía muy claro, ¿no? Que lo sobrenatural había que buscar una de esas dos fuentes. Y él se hace amigo íntimo, cuando era joven, en su juventud, con un personaje que yo creo que le marca y le influye luego en su obra posterior, que es Zacharias Werner. Zacharias Werner era un católico, pero católico de estos ultras, ¿no? Que perteneció a los pietistas y además era masón. Y entonces, bueno, pues Werner quería restaurar como una especie de primitivo catolicismo y fundar una nueva orden de los templarios. Y publicó además una obra teatral que se llamaba Los Hijos del Valle, que era un poco como una orden dentro de la orden templaria, Los Hijos del Valle, que luego hay algunos autores que lo han tomado como algo serio, pensando que esa orden realmente existió, la orden templaria, y forma parte de una obra de Zacharias Werner, que era un amigo, como no, de Hoffmann. Entonces me refiero que él ya va contando un poco estas peripecias, con quién se reúne, quién le influye. De hecho, él tiene un diario, ¿eh? Entonces en el diario él cuenta que padecía frecuentes alucinaciones. De hecho, él dijo, Hoffmann, que no una, sino varias veces vio a su doble frente a sí mismo. O sea, tú ver al Doppelgänger, que es como se llama en alemán, es un síntoma no demasiado halagüeño. Es preocupante, porque ver a tu doble es como ver que tu muerte se acerca, o por lo menos que vas a tener algún tipo de acontecimiento, vamos a llamarle traumático, ¿no? Y de hecho Kreisler, que es un personaje literario, es un poco la contrafigura, el alter ego de Hoffmann, y Kreisler aparece también en muchos de sus cuentos. Bueno, te lo digo esto porque él se veía multiplicado, se veía su doble, tenía alucinaciones, tenía sueños muy vívidos, y evidentemente todo eso forma parte de su bagaje. Además de que era consejero de justicia y que componía pues muchas obras musicales, evidentemente no hay que olvidar su parte esotérica, ¿vale? Su parte mágica, donde todo eso le influyó. De hecho, algunos de sus amigos le daban el sobrenombre de Hoffmann el fantasmal, o sea que imagínate cuando le veían, además con unas patillas que le llegaban prácticamente hasta la comisura de los labios. En fin, el aspecto que tenía era bastante singular, ¿no? Y a él le gustaba además, pues eso, la broma de cuando llegaba a algún lugar de apagar las luces, ¿no? De apagar las velas y iluminar todo, como él decía, con el espíritu del vino y de la sal. En fin, para que veas un poco la psicología de este hombre, que caía muy bien a muchísima gente, a otros no tan bien, porque le consideraban que estaba un poco pirado, pero eso es lo que generó precisamente que tuviera una imaginación desbordante y que diera fruto pues a tantas y tantas obras, a pesar de una vida bastante corta. Fíjate, la figura de Hoffmann, cuando me propusiste el otro día hablar de Hoffmann, yo te lo comentaba, ¿no? También sí. Hace un rato, a micrófono cerrado, yo lo primero que pensé es en el Dr. Hoffmann, el mago inglés, un abogado que a finales del siglo XIX publicó el primer libro de divulgación de magia, ¿no? Revelando algunos juegos y algunas técnicas, sobre todo con cosas de cartas y monedas, ¿no? Pero no, es Eta Hoffmann, un escritor fantástico del que, como bien decías, no es que no se conozca, ¿no? Pero quizás el éxito mayor que él ha tenido siempre ha sido vinculado a la literatura y no tanto a la música, ¿no? Y tú me comentabas que cuando hiciste esa biografía
de adolescente, ¿no? Sobre Hoffmann. Incluso te costó encontrar alguna partitura. Hoy es fácil, está todo colgado en internet, buscas Hoffmann y te salen las partituras, te salen interpretaciones a través de YouTube o de otros canales, pero en su momento lo que demuestra que quizás no era un autor tan conocido o por lo menos tan reconocido en ese sentido, ¿no? Desde el punto de vista musical. No, desde el punto de vista musical nada, evidentemente, ya te digo que se tardó muchísimo. De hecho, fíjate, en esas peticiones que se hacían antiguamente en Radio Nacional, en la Radio Clásica, la Radio Clásica, sí. Yo pedí una composición de Hoffmann y me la pusieron. Te estoy hablando de hace 30 años. O sea, que para que veas que tenía que recurrir incluso a esos métodos para poder escuchar algo de Hoffmann, porque era imposible, ¿no? Yo iba a los distintos mercados de música con sus LPs de entonces y nada, decía Hoffmann y le sonaba a chino. O sea, que para que veas hasta dónde llegué. Ahora sí, ahora ya es más o menos conocido. Aún así, la mayoría de la gente le conoce solo por su faceta de cuentista, nada más, ¿vale? Y luego, incluso, pues a lo mejor por los cuentos de Hoffmann de Offenbach, ¿no? De esta gran sinfonía de Jack Offenbach, que me parece que es increíble, que está basada además en 4 cuentos de Hoffmann. Así que, evidentemente, es una persona que fue dejando su huella, fue marcando un poco un hito. De hecho, fíjate, cuando hemos escuchado en la voz de Julio López Fonseca, ese párrafo de vampirismo, es muy interesante porque en algunos casos se ha traducido como el cuento de Ciprián, que es uno de los protagonistas, evidentemente. Y él ya habla ahí un poco de la diferencia de vampiros. O sea, que no solo lo cuenta, sino que él piensa que tiene una teoría particular, diciendo que hay como 2 seres básicamente de vampiros. Uno serían los necrófagos, es decir, aquellos que se alimentan de los huesos y vagan por los cementerios en busca, pues eso, de cadáveres, y otros que realmente dicen que lo que enfocan son sus ambiciones más personales, una especie como de vampiros psíquicos, sin mencionar esa palabra. O sea, que para que veas ya cómo se adelantó a muchísimos de los aspectos que luego se fueron desarrollando dentro del mundo del vampirismo. Así que bueno, en ese sentido es cierto que fue un hombre que experimentó, fue un hombre que se la jugó, porque evidentemente él tenía que ganarse la vida, era un poco un buscavidas del momento, se dedicaba prácticamente a todo. Pero él decía también algo muy interesante, ya te digo, porque en sus diarios es donde se refleja su personalidad más íntima, y él comentaba, dice: soy uno de esos niños nacidos en domingo que ven cosas invisibles para los demás hombres. Y eso le generó muchísimos problemas, porque él tenía alucinaciones, no solo veía a su doble, sino que veía también otro tipo, vamos a llamarle, de seres espectrales, y eso asustaba también a muchos amigos, como diciendo, bueno, este hombre o ha bebido mucho, que bebía, evidentemente, o realmente tiene una imaginación desbordante. Este también tenía sus amigos invisibles cuando era pequeño. En fin, este tipo de cosas yo creo que son muy significativas y es muy interesante conocerlas, porque cuando uno vuelva a releer, y yo creo que a raíz de este cronovisor muchos le van a entrar ganas, ¿no? de releer algunos de los cuentos de los hermanos de Serapio o cualquier otro libro, yo creo que se va a dar cuenta, conociendo este tipo de detalles, el por qué él se interesó tanto por este tipo de temas, tanto que su influencia se encuentra en escritores como Edgar Allan Poe. O sea, Edgar Allan Poe es muy parecido, tiene una biografía muy similar, por ejemplo, a la de Hoffmann. Influyó a Nicolás Gogol, a Frank Kafka, a Charles Dickens, a Baudelaire, por ejemplo. A Théophile Gautier, ¿no? El autor de la novela de la momia. Théophile Gautier, también otro de los inspirados por la obra de Hoffmann. Exacto. Y ya te digo, no solo en la música que hemos comentado, de Offenbach o de Tchaikovsky, por ejemplo, cuando hace el ballet Cascanueces, tiene mucho que ver también con uno de los cuentos que te he comentado antes, que es el Cascanueces, el rey de los ratones. Es que también influyó en el mundo cinematográfico a través de directores como Alfred Hitchcock, por ejemplo, o Ingmar Bergman, por ejemplo. O Tarkovsky tiene alguna película basada en uno de los cuentos suyos. Y Freud, por ejemplo, se influyó muchísimo en alguna de sus obras, en concreto El hombre de arena, que escribió un libro titulado El ominoso, basado precisamente en la parte psicológica que tiene este cuento de Hoffmann. Y aquí se detuvo Aurelia. Se apoyó en el pecho del conde y le suplicó que le permitiese callar lo que la baronesa había proferido en su furor demencial. Hallábase destrozada, pues creía firmemente que se cumplirían las amenazas de los malos espíritus que poseían a su madre. El conde consoló a su esposa lo mejor que pudo. Hubo de confesarse a sí mismo, cuando estuvo tranquilo, que al profundo aborrecimiento de la baronesa, aunque hubiese fallecido, arrojaba una negra sombra sobre la vida que le había parecido tan clara.
Poco tiempo después se notó un marcado cambio en Aurelia. Como la palidez mortal de su semblante y la mirada extenuada denotase enfermedad, pareció como si Aurelia ocultase un nuevo secreto en el interior de su ser, que se mostrase inquieto, inseguro y temeroso. Huía incluso hasta de su marido, se encerraba en su cuarto, buscaba los lugares más apartados del parque, y cuando se la veía, sus ojos llorosos y los consumidos rasgos de su semblante denotaban que sufría una pena profunda. En vano el conde se esforzaba por conocer los motivos del estado de su esposa, del enorme desconsuelo en el que finalmente se sumió. La sacó un famoso médico al insinuar que la gran irritabilidad de la condesa, a juzgar por los síntomas, posiblemente denotaba un cambio de estado que haría la dicha del matrimonio. Este mismo médico se permitió cómo se sentase a la mesa del conde y de la condesa toda clase de alusiones al supuesto estado en que se hallaba la condesa. La condesa parecía indiferente. Escuchábamos un nuevo fragmento de Vampirismo, ese cuento en la voz de Julio López. Jesús, la riqueza de los temas que propone Hoffmann en su literatura, sobre todo en ese ámbito más fantástico, demuestra no solamente que era una persona culta, una persona leída y escribida, ¿no?, que decimos en broma aquí sí. en España, leída y escrita, y también viajada también por ese contexto, ¿no?, de las guerras napoleónicas que hacían, por desgracia, pues provocaban, ¿no?, el movimiento de grupos humanos huyendo de la guerra de unos sitios a otros, y en ese conocimiento que tenía Hoffmann de otras culturas, de otros lugares, de otras tradiciones, de otro folclore, en definitiva, es lo que enriquecía, ¿no?, toda esa literatura con esas tradiciones, y lo que le permitía, como comentabas antes, pues hacer esa diferencia, ¿no?, entre tipos de vampiros y este tipo de cosas que hacen pues los relatos suyos muy, muy apasionantes, ¿no? Claro, el viajar tanto, y el viajar sobre todo en épocas convulsas como la que le tocó a él vivir, ¿no? Ten en cuenta que después del hundimiento del reino de Prusia en 1807, por la victoria de Napoleón, ¿no?, en la batalla de Jena, él pierde primero su trabajo, él se tiene que ir, pasa un año bastante negro en Berlín, porque a Berlín un poco como iba y venía, un poco buscando oportunidades, ¿no? Pero luego se tiene que ir a Bamberg, ahí es donde él ya se convierte en director teatral, pero también en director de orquesta. Él compone la música del ballet Arlequín, hace un poco de todo, ¿no?, de tramoyista, tiene que buscarse un poco la vida, y ahí está pues el tiempo que está. Pero sí es verdad que luego él sabe que su aspiración tiene que ser Berlín. En Berlín es donde va a encontrar su lugar. Tuvo unos momentos muy ajetreados en su vida, que eso ya digo, que sí que le perjudicó a nivel personal y a nivel físico, pero sí que le alimentó un poco esa fantasía. De hecho, fíjate que la ópera más conocida suya, que es Ondina realmente, o no, es una obra de La Motte Fouquet, y el argumento, las ondinas, son seres elementales de naturaleza, seres acuáticos, seres que viven en las aguas dulces, que son las ondinas, un poco como las ninfas, ¿no? Y bueno, pues es un relato que le dio muchísima fama a de La Motte Fouquet, al barón de La Motte Fouquet, que es el autor, pero también a él como compositor cuando la compone, ¿no? De hecho, ya te digo que es, por decirlo así, sería la obra más significativa dentro de su panorama musical. Y no por casualidad, pues está basada en un personaje mitológico, ¿no?, que es una ondina. Bueno, me refiero que eso yo creo que es muy, muy significativo, porque eso, tuvo una vida relativamente convencional, casado con una hija, pero luego pues una vida bastante disipada, en fin, con estos hermanos Serapion, que al final pues le daban prácticamente a todo, menos a una vida ordenada. Ya para ir acabando, Jesús Callejo, comentabas, ¿no?, al principio también, él nació en el año 1776 en Königsberg y murió en 1822 en Berlín. No es una vida corta, no es una vida tampoco corta, está un poco en los estándares de aquella época. Bueno, 46 años, sí. Bueno. Sí, bueno, más o menos, sí. Pero bueno, imagino que le quedarían un montón de proyectos por hacer, seguro. Hombre, por supuesto que él no quería morir tan joven. Está claro que pudo haber vivido mucho más, ya te digo, si hubiera tenido una vida un poco más sosegada. Pero bueno, yo creo que también él quiso vivir de esta forma, ¿no? De hecho,
aparte que tuvo sífilis, digo, un poco por esa vida desordenada que te he comentado antes, y eso pues evidentemente no le favoreció para nada en el sentido de prolongar más su vida. Las borracheras que él cogía muchísimos fines de semana, pues pasa exactamente lo mismo. Entonces, bueno, sí que tuvo, pues eso, una vida de 46 años, donde pudo haber hecho muchísimas más cosas. De hecho, hubo muchos manuscritos que no se llegaron a publicar, ¿no? Que luego posteriormente con sus amigos pues lo hizo. Pero bueno, es lo que yo creo que hizo una vida la que él quería, ¿no? Que era escribir cuentos, componer óperas, dibujar caricaturas, hacer bromas, fumar en pipa, que fumaba mucho, tocar el piano, beber como un descosido, cortejar a mujeres, en fin, hizo un poco lo que él quería. Y era de hecho, cuando. El crápula Hoffman. Sí, exactamente. No, y tenía una vida un poco extraña, disoluta, ¿no? Después de comer, se dormía un buen rato para ir por la tarde a la taberna, donde se rodeaba de sus amigos, iba a varios locales, en fin, tenía unos horarios bastante más nocturnos que diurnos. Y cuando él fallece en Berlín, en 1822, en su tumba, en el cementerio de Kreuzberg, la capital, en esta capital alemana, en Kreuzberg, sí que le ponen un epitafio a sus amigos. Y el epitafio yo creo que es muy significativo porque resume muy bien todo esto que estábamos comentando. En el epitafio dice: fue excelente como funcionario, como poeta, como músico y como pintor. ¡Hala! Ahí se queda, ¿no? O sea, yo creo que para decir, por si hay dudas, vamos a decir que fue excelente en todo. Evidentemente no lo fue en todo, ¿no? Por lo que sabemos. Pero sí quedó para la posteridad este epitafio redactado por sus amigos, un poco por el cariño que de alguna forma le profesaban, porque era un tío que no pasaba desapercibido, ¿no? Por eso, por sus bromas, por sus sátiras, por sus fantasías, por sus fantasmas, por sus dobles, por todo lo que veía y por todo lo que manifestaba y expresaba tanto en su música como en su literatura. Por eso Hoffmann, en fin, no es que fuera un polímata, pero sí que fue un polifacético sumamente interesante. Desde luego. Eta Hoffmann, a él hemos dedicado este cronovisor esta semana junto con Jesús Callejo para acercar, ¿no?, la vida, obra y milagros casi también de uno de los autores más prolíficos y más influyentes de esa mitad, ¿no? Bueno, finales del XVIII y comienzos del siglo XIX, con esos inicios del romanticismo. Jesús Callejo, como siempre, muchísimas gracias una vez más por habernos ayudado a hacer un poquito más de historia. Va a ser un placer, ya sabes, esto es como volver otra vez a mis orígenes y por lo tanto, pues Hoffmann siempre la tengo en mis pensamientos. Aumentan los comentarios sobre vos, Ana. ¿No os causan preocupación? Al contrario, Majestad. No me siento en absoluto incordiada. Me agradan, aunque sean mentira. ¿Acaso os preocupan esas voces del populacho? Por la parte que a mí concierne, ciertamente no. Si no hablaran de mis amoríos con vos, lo harían de la esposa de cualquier otro secretario. Prefiero que hablen de mí. Así no se olvidan de quién soy. Ana de Mendoza, princesa de Éboli. Ser Historia con Nacho Ares. Todo lo que quisiste saber de la historia, la madrugada del sábado al domingo, en la cadena SER. Herodes el Grande fue un personaje cruel y paranoico, pero probablemente no más que cualquier otro rey de la época. Eran los modos de actuar en aquel momento, pero de todas formas yo creo que su fama se debe en gran medida al relato evangélico de la matanza de los inocentes, que curiosamente no tuvo lugar. Eso es una propaganda cristiana posterior la que ha hecho de él un monstruo mayor de lo que realmente era. Herodes estaba obsesionado por su seguridad personal por dos motivos. Primero, porque era un reino muy pequeño, rodeado de enemigos, especialmente los partos y Cleopatra, que aunque era también aliada de los romanos, ambicionaba parte de sus territorios. Y luego porque él era un rey extranjero y no se fiaba de su propia población. Entonces, en realidad, las fortalezas que construyó por todo su reino tenían una doble función de salvaguarda de las fronteras, pero también eran refugios donde él podía esconderse, él y su familia, en caso de que hubiera una revuelta interna en su reino.
Comenzamos este nuevo bloque de Ser Historia, lo hacíamos escuchando a la voz de mi buen amigo Javier Alonso, biblista, en un fragmento de una entrevista que yo le hice también en su momento para Cuarto Milenio, este programa de televisión donde hablábamos de la figura de Herodes. Precisamente a este rey, a este monarca judío, vamos a dedicar los próximos minutos aquí de Ser Historia, a colación de una fantástica novela que ha publicado Ediciones B, Herodes el Grande, una novela escrita a 4 manos, 2 de José Luis Corral y otras 2 de Antonio Piñero. Y precisamente vamos a hablar con Antonio Piñero. Antonio, bienvenido de nuevo a Ser Historia. Saludos, encantado, Nacho, y a ti y a los, yo diría que cientos de miles de seguidores que tienes. Muchísimas gracias, Antonio. Bueno, sobran presentaciones, ¿no? Antonio Piñero, catedrático de Filología Griega de la Universidad Complutense de Madrid, uno de los máximos expertos en cristianismo primitivo. Antonio, ¿cómo se escribe una novela a 4 manos, como decía yo ahora? Pues yo creo que es relativamente fácil si las 4 manos se entienden muy bien. Primero, hay que partir de la base que 2 de esas manos tienen que hacer, como ha ocurrido en este caso, el relato previo. Es decir, que la forma de ese relato inconexo todavía, o en algún aspecto muy perfeccionable, viene de uno. Y segundo, se tiene que haber bastante experiencia por parte de los 2 en la escritura. Y por último, ¿cómo se hace? Pues mira, respondo rápidamente. La primera mano, que en este caso soy yo, resulta que hace, como te digo, el relato previo. Y en un archivo se envía a las otras 2 manos, la cual recibe ese archivo, lo corrige, lo pone en rojo, y el mismo archivo, insisto en esto, no eso. Por ejemplo, capítulo 1, hay que darle un número, ¿no? Capítulo 1. Y entonces esas segundas manos te envía el mismo archivo y entonces ese es revisado por las primeras manos y así tantas veces cuanto sea necesario. Por suerte, como nos conocemos José Luis Corral y yo, no ha sido necesario eso de enviar el mismo archivo pues con 6 o 7 veces. De ningún modo, en absoluto. No se nota. Que hemos tenido la suerte es 1 o 2 veces. Se nota a medida que vas leyendo la fluidez, ¿no? Y el compañerismo, ¿no? Y esos guiños que hay también entre uno y otro. Antonio, el protagonista de esta novela, lo podemos leer en el título, Herodes el Grande. En ocasiones, yo hablando con nuestro común amigo, ¿no? Javier Alonso, él me decía que Herodes, seguramente, si no fuera por esa leyenda negra, podríamos considerarlo quizás el mejor rey de los judíos que han tenido nunca. Bueno, yo creo que sí, pero solo que quedaría dentro de los especialistas. Porque efectivamente, de una persona de la antigüedad, como tú sabes de sobra, además tú has escrito novela histórica y sabes perfectamente que una persona de la antigüedad o tiene a gente que habla de él, o hay restos arqueológicos, o hay monedas. Y resulta que de Herodes se daban las tres condiciones. Fíjate, Flavio Josefo, el historiador judío, cuando escribe de finales del siglo I, tiene una historia de los judíos en 20 libros. Pues hay por lo menos 4 de ellos que están ocupados por Herodes. Fíjate si hay alguien que habla de él. Segundo, la arqueología, y en eso tú eres maestro, porque te dedicas sobre todo al mundo egipcio, donde la arqueología, parte de los textos, sin duda, ¿no? Tiene una gran palabra. Pues imagínate esto que decía Javier Alonso, pues los monumentos, las fortalezas, los acueductos, el puerto de Cesarea y sobre todo el templo. Ha dejado muchísimo, mucho para contemplarlo. Y después las monedas, que también tenemos bastantes herodianas. O sea que podíamos escribir una novela sin el concurso del cristianismo. Pero por suerte, el concurso de la matanza de los inocentes ha puesto
a Herodes en el candelero, de tal manera que hablas de Herodes a cualquiera en la calle y dice, bueno, sí, el bruto ese que mató a los niños de Belén. Y claro, eso es estupendo, porque te presenta el personaje ya. Y realmente es una pena, ¿no? Es esa leyenda negra que hay alrededor de la figura de Herodes, porque en vida, bueno, pues él era también, lo decía Javier, ¿no? En la introducción, en ese corte que hemos escuchado, él se sentía también un rey extranjero. Sí, ciertamente lo era. Solo hay que pensar en lo que ocurre ahora entre Gaza e israelíes. Pues bien, Herodes era hijo de un idumeo, y Idumea o Edom eran los enemigos tradicionales de Israel y habían sido judaizados solo escasamente 70 años antes. Pero no era eso lo peor, que porque Edom al fin y al cabo pues está entre los judíos, digamos, y el Sinaí. Está cerca. Pero lo malo es que la madre de Herodes era árabe, y árabe nabatea. Ahora, cualquiera de los que nos están oyendo, que se pongan en la situación de hoy. Un individuo cuyo padre es un semijudío y su madre una no judía entera. Bueno, ahora ponte con los judíos recalcitrantes e imagínate cómo verían a ese personaje, y para colmo, Roma se lo puso encima como rey. Eso explica prácticamente toda la vida de Herodes y es una fuerza tremenda para la novela, porque ahí se desarrollan 1000 cosas interesantes precisamente porque hay antagonismo. Es fantástico. Herodes de alguna forma quiso revertir esa situación, bueno, pues dando a su pueblo grandes construcciones, donando pues leyes, en definitiva, pues construyendo una sociedad que de alguna forma, como decía ahora, revertiera, ¿no? esa circunstancia de ser un rey señalado, ¿no? Por no ser al 100% judío y ser considerado extranjero. Y esto es lo que ha hecho también que haya llegado hasta nosotros tanta información sobre él. Sí, bueno, pero cualquiera que lea esta novela de la que hablamos al principio, ¿no? Herodes el Grande es el mejor rey y el mayor asesino, que eso lo pone en la cubierta, también ha de pensar que este hombre, que se había metido también dentro del judaísmo, aunque probablemente iba por su cuenta, ¿no? Yo estoy convencido, y esto se ve en la novela, llegó en algún momento a considerarse el Mesías de Israel, a saber, aquel individuo que debía de poner a Israel en el sitio que merecía siendo un pueblo tan pequeño, porque el Mesías era ante todo, para la mayoría de los israelitas en el siglo I, un jefe militar que ponía a Israel en guardia y además vencía a sus enemigos tradicionales, y como Herodes, como dijo Javier Alonso, pues realmente puso a Israel más por encima de lo que era un pueblo tan pequeño. Pues, fíjate, un individuo que se cree el Mesías, es fantástico, ¿no? Pero que mata a mucha gente dentro de su pueblo. Hay ahí una pelea notabilísima que llama muchísimo la atención. Quizás en Herodes creció ese miedo, ¿no? a ser asesinado precisamente por como decíamos antes, al ser señalado por no ser un 100% judío. Eso quizás es lo que creció en él, ese temor y también esa fama que ha generado, ¿no? Con el paso del tiempo, de ser un rey criminal que iba eliminando a todos los contrincantes, etcétera, que era en realidad lo mismo que hacía cualquier otro monarca de la época, ¿no? Realmente. Tienes toda la razón. Era lo mismo prácticamente que hacían otros. Pero lo que ocurre es que de otros nadie ha escrito y de Herodes sí. Es interesante una comparación con la actualidad. Resulta que ahora
la gente que manda mucho, bueno, pues tiene mucha política exterior, va para aquí, va para allá. También lo hacía Herodes, pero lo importante es que la vida de Herodes transcurría en un palacio o en varios palacios, y en ese palacio ahí estaba la familia y un montón de gente. Y ahí había una oficina, que era la oficina de la policía, donde muchos infiltrados por todas partes llegaban las informaciones. Pues imagínate lo que se puede hacer en una vida de palacio y lo que se puede construir de traiciones, amor, perfidia, sexo, violencia. Es decir, hay de todo. En esta novela, como también dijo en algún momento Javier, ¿no? Dice, en esta novela, oye, tienes la suerte que te encuentras con un material en donde hay de todo y te puedes encontrar de todo. Buen perfil de los personajes, interés en la psicología de los personajes, pero una acción trepidante, porque Herodes está situado en un sitio que, siendo pequeñito, interesaba muchísimo a Roma. Y esto no hay nada más que mirar un mapa. Si vemos un mapa del Imperio Romano en el siglo I, vemos que en la parte oriental estaba el Imperio Parto que empujaba. Ya antes había derrotado a Creso en la batalla de Carras, ¿no? Y había hecho una matanza de romanos. Entonces Roma dijo, necesitamos, para frenar a los partos que están ahí, los partos, para que la gente nos entienda mejor, son como los persas hoy día, ¿no? Que están en esa zona, el Éufrates, pues Irak, Afganistán, todo, y Persia, todo eso. Pues si Persia quería ir hacia el Mediterráneo, que era donde estaba Roma con todo su potencial, se tenía que encontrar con un muro. Y el muro era Palestina, gobernada por Herodes, y Siria, gobernada por tropas romanas. O sea, imagínate la presión que había ahí y lo que le interesaba a Roma, que en Israel hubiera un hombre que no tuviera ningún inconveniente en matar a quien fuera. O sea, que era un general brillantísimo y que degollar a alguien en su presencia, pues le daba igual. Claro. Quizás es muy importante, ¿no? Lo acabas de recordar, ese contexto histórico del siglo I antes de Cristo, en donde Roma empieza a expandirse de una forma absolutamente brutal y genera esos problemas internos en lugares como Egipto, con Cleopatra, en la franja sirio-palestina, en lo que era la antigua Judea, con Herodes. Podríamos decir, que sí, sin temor a equivocarnos, ¿no? Que la culpa de todo es de Roma, ¿no? Pues sí, tienes razón, pero en lo que afecta, por ejemplo, a la cuestión del interés de la novela, tú acabas de nombrar a un personaje que ocupa un puesto secundario en la novela, pero muy importante, que es Cleopatra. Te aseguro, Nacho, que tú, que conoces bien el egipcio y también el egipcio romano imperial, lo que quería esa mujer era quedarse con Palestina, pero se encontró con Herodes, que además era un hombre sexualmente muy atractivo. Pues bien, las relaciones entre Cleopatra y Herodes. Cleopatra intentando... ¿Sabes cuál era el fin de Cleopatra? Pues en el fondo era, si yo conquisto a Herodes y le hago tener un tropiezo sexual conmigo, Herodes no dura ni 24 horas. No dura ni 24 horas, pero Herodes nunca cayó en la trampa y me parece interesantísimo cómo una gata poderosísima que era Cleopatra juega con un aparente ratón y el ratón se escabulle. Bueno, el ratón en algún momento, que es Herodes, quiso matar a Cleopatra, ¿eh? Menos mal que su consejo le paró los pies y le dijo, oye, no te dejes llevar por la ira contra Cleopatra porque quiera apoderarse de nuestro territorio, porque al día siguiente viene Marco Antonio y no solo te liquida a ti, decía el consejo,
sino también a nosotros y luego al pueblo entero. A mí me parece que esa relación de Herodes con Cleopatra es interesantísima. Ya como última pregunta, Antonio Piñero, coautor, junto con José Luis Corral, de esta novela Herodes el Grande, que ha publicado recientemente Ediciones B. ¿Qué hay de cierto en todo aquello que se ha dicho sobre, a partir de esa lectura, ¿no?, que se ha hecho de esos miedos, de esas paranoias casi de Herodes el Grande? ¿Era realmente mentalmente inestable? ¿Estaba loco? ¿O solamente desempeñaba ese papel como un monarca inseguro de la época que quería deshacerse de todo aquello que pudiera suponer un problema para él? No, yo estoy convencido de que un temperamento fuerte como el suyo, pero muy guerrero, esos temperamentos no son normales. Y si se encuentran con unas circunstancias externas que atentan contra su seguridad, que era lo primero, puede ir desarrollándose una paranoia. Es decir, casi seguro que Herodes fue desarrollando, y no lo tenía antes cuando era un jovencito general con 20 y pico años y ya se había cargado a todo el mundo en contra del último Macabeo en Galilea, había liquidado a todo el mundo y favoreció al último monarca arameo. Pero con el tiempo yo creo que Herodes tuvo una paranoia. Hoy alguien diría, simplificando, es un complejo de persecución. Y yo le digo, bueno, pero un complejo de persecución con fundamento en las cosas, ¿eh? Ahora, ese complejo y esa historia y esa crueldad llegó a tal extremo que 100 años después, aproximadamente, de las muertes de Herodes, que es cuando se escribe el capítulo 2 del Evangelio de Mateo, ese recuerdo hace que el que escribió ese capítulo pudo fantasear con la matanza de los inocentes y que a todo el mundo le pareciera verosímil, porque, vamos, la huella que había dejado en la memoria era, como tú decías, un tipo casi paranoico, que a cualquiera que se le pusiera delante y le estropeara lo mínimo en su reinado, le cortaba la cabeza y le importaba un comino. Todo un personaje, Herodes el Grande. Lo podéis descubrir en esta novela fantástica publicada por Ediciones B y escrita a cuatro manos, con Antonio Piñero, nuestro invitado, y José Luis Corral. Antonio, como siempre, muchísimas gracias una vez más por habernos ayudado a hacer un poquito más de historia. Bueno, yo soy el que agradece, porque Nacho, de verdad, ¿cuántas veces me has oído decir eso de que un catedrático de universidad es casi un cero a la izquierda y no tiene la proyección de un mero periodista? Pues gracias a ti. O sea que yo soy el que da las gracias, no tú a mí. Gracias, Antonio. Yo a ti. Un abrazo enorme. Yo a ti. Un abrazo enorme. Un abrazo. Y por si estas calificaciones fueran insuficientes, también sois diestro con la espada. Demasiado, quizás, a juzgar por ciertas reyertas que habéis protagonizado en tabernas y otros antros. En resumen, sois un erudito con ínfulas violentas, exactamente la persona que precisamos. ¿Que precisa quién, si me está permitido preguntar? Mi propia familia, los Walsingham, y por supuesto su majestad, la reina de Inglaterra. Ser Historia con Nacho Ares. Todo lo que quisiste saber de la historia, la madrugada del sábado al domingo en la cadena SER. Pasamos de página a nuestro particular libro de historia. En esta ocasión nos adentramos en el mundo de las palabras, la historia de las palabras, como hacemos cada pocas semanas con nuestro particular palabrista, José Luis Díaz Prieto. Bienvenido una semana más a Ser Historia. Bien hallado, Nacho, un placer. Yo recuerdo, esta anécdota la he comentado muchísimas veces, cuando yo estaba en el instituto había un profesor de arte, Tonino, que decía... en España al que copia de uno le llaman plagiador,
y al que copia de 2 o 3 le llaman investigador, ¿no? Me hacía siempre mucha gracia, ¿no? No solamente por el concepto de investigación que existía entonces y que por desgracia sigue ahora también, sino también por el término de la palabra plagio, ¿no? Que es la palabra en la que nos vamos a centrar en esta semana, ¿no, José Luis? Así es, así es. Es una palabra muy interesante, pero muy interesante porque además es una aportación, si se quiere, española o hispana, más bien, a la cultura o al léxico universal, porque plagio con derivados existe en muchísimos idiomas. Es así. Y ahora lo veremos por qué. Por qué tenemos el privilegio de haber creado o acuñado este sentido de la palabra plagio. Uh-huh. Marcial, ¿no? Es la persona a la que le debemos esta palabra, este palabro. Contextualízalos ahí un poco desde el punto de vista histórico. ¿Quién era Marcial? Bueno, pues sabemos que era un importantísimo poeta. Poeta. Digamos que era más bien una especie como de Quevedo, ¿no? En el siglo I de nuestra era. Vivía en Roma, aunque era de origen hispano, en Calahorra, precisamente. Y era un importantísimo creador, literato, creador sobre todo de sátiras, de ataques creativos, como los hacía Quevedo, como los podía hacer Góngora o Lope de Vega. Un verdadero creador y un malévolo escritor que realmente destrozaba a quien atacaba, ¿no? Entonces, para ver por qué el plagio lo aporta en este sentido Marcial, tenemos que acudir primero al sentido original de la palabra plagio en latino. ¿Qué significa plagio en latín? Viene de una palabra que implica idea de algo que está oblicuo, sesgado. Y el plagio, en el derecho romano, era una especie de delito consistente en apropiarse de un esclavo ajeno, de un esclavo que era de otra persona, de alguna manera, por malas artes o de alguna manera, o por la fuerza, o de alguna manera se conseguía apropiar. Eso se consideraba romper un poco la línea que une al esclavo con su legítimo amo y hacer una línea sesgada, oblicua, una línea plagio, con otro amo que no es el original. El más caso grave de plagio era convertir a un hombre libre en esclavo propio. O sea, no me preguntes muy bien cómo se hacía, pero si alguien realmente convertía a un hombre libre en un esclavo, como se decía en latín, le manumitía y le convertía, y eso era un plagio, eso era el plagio. ¿Y qué tiene que ver ese plagio? Claro, porque ahora el sentido que le damos a la palabra, a ver, claro, tiene un trasfondo que podríamos decir tiene un origen similar, porque parece que te estás apropiando de algo que no te compete, pero el origen... Pero esto es lo que vio Marcial y lo que creativamente Marcial le sacó punta al tema. Entonces ocurre que bueno, hay un amigo en uno de los poemitas llamados epigramas, como sabemos, de Marcial, en el 53 del libro primero, pues se mete Marcial con un tal Fidentino que al parecer copiaba sus versos, es decir, los manumitía. Esta metáfora de convertir la palabra plagio, aplicarla a copiar unos versos, es una idea original de Marcial, que nadie la había utilizado hasta entonces, ¿no? Y así es como él escribe el epigrama, donde le dice que bueno, dice a un amigo suyo que le indique al plagiador que deje de copiar sus versos, porque realmente los está haciendo esclavos y que son míos y que han sido manumitidos, ¿no? Y para que le dé vergüenza al plagiario. Esto lo tenemos en latín, en un verso que comienza diciendo commendo tibi, quintianen, etc. Y realmente ahí es donde se acuña el concepto de plagio como un robo de ideas, que es algo realmente grave. Jardiel Poncela decía que no hay peor robo que el robo de las ideas, porque las ideas es lo que más vale, y es además lo más indefenso que tenemos, ¿no? Entonces, Jardiel decía que era el peor delito que se puede cometer contra la propiedad, porque es la propiedad de las ideas, ¿no? Fíjate, así que José Luis, estaba pensando ahora, es una creación de un nuevo término también en relación a la creación de una nueva idea, de un nuevo concepto, porque durante la época clásica, siglo V, IV, III a.C., no estaba mal visto copiar.
Es decir, cuando alguien plagiaba, entre comillas, hoy diríamos que plagiaba, cuando alguien copiaba, estaba demostrando que tenía un conocimiento de haber leído otros libros, de conocer otras propuestas, otras teorías, otras cosas, y no se tenía, ¿no?, ese prurito de la autoría, ¿no?, de las obras. Pero es ahora con Marcial, ¿no?, calagurritano, también se las trae el gentilicio, quien cambia esa forma de pensar y también pues acuña esa nueva palabra. Sobre todo porque la pretende hacer suya, porque lo que tú dices está muy bien visto, Nacho. Siempre que tú no pretendas hacer tuya, y a lo largo de toda la Edad Media, el concepto de referirse, lo que tú explicabas, es decir, el concepto de referirse a una autoridad, un libro, por ejemplo, en el medievo, no se podía concebir si no era una sucesión continuada de citas. Pero claro, las citas se decían, como decía Cicerón, como decía Platón, ahí sí, pero donde realmente interviene Marcial es quien se atribuye a sí mismo las ideas y no responde. Evidentemente, el sentido, como tú muy bien has dicho, el sentido de propiedad intelectual no existía en el medievo ni tampoco en el primer Renacimiento. De hecho, Santo Tomás de Aquino decía que la sabiduría es universal, depende de Dios y por lo tanto nadie puede apropiarse, ¿no? Pero realmente si alguien dice que es una idea suya, esto es un plagio, y ese concepto de plagio se lo debemos al gran Marcial, ¿no? Y entonces podemos decir que plagio es una más entre las muchas palabras que el español ha aportado al léxico universal, ¿no? Como, no sé, como junta, camarilla, caudillo, pronunciamiento, desesperado, renegado, en fin, muchas otras que algún día tendremos que comentar, porque dicen bastante en fin, de un poco también el carácter, ¿no? El genio nacional, ¿no? Es así. Pero plagio es una de ellas, y una preciosa palabra, ¿eh? Una cosa fea, plagiar, pero la palabra en sí misma es interesante precisamente por su origen. Claro, con ese trasfondo histórico que es un poco la naturaleza, ¿no?, y el sentido propio de esta sección Historia de las Palabras que nos trae cada pocas semanas nuestro compañero José Luis Díaz Prieto. José Luis, hemos hecho un pequeño homenaje a Marcial, pero habrá que volver a hacerlo en otras entregas, porque desde luego lo merece, como siempre. Si me permites. Sí. Si me permite solamente, es que se me ha olvidado leer, es que son preciosos. El verso de Marcial es precioso. Dice, a ti encomiendo, Quinciano, mis libros, si es que los puedo llamar míos, ya que los recita como suyos tu amigo el poeta. Cuando oigas que esos versos se quejan de su gravosa esclavitud y cuando él se haga pasar por su dueño, por favor, acude en ayuda de los versos y di que son míos y que han sido manumitidos, esclavizados. Si lo dices bien fuerte, harás que le dé vergüenza al plagiario. ¿No te parece que es divertido? Como bueno, parece Quevedo 15 siglos Esto antes. 15 siglos antes. Interesante. Sí. Muy bien. Brillante, como siempre. José Luis Díaz, palabrista, como siempre. Muchísimas gracias una vez más por habernos ayudado a hacer un poquito más de historia. Un gran placer. Al pie de la escalera. Las patas de la nave están enterradas en la superficie, como a 3 o 4 centímetros. Aunque la superficie parece ser muy granulada, cuando te acercas es como si fuera polvo. Voy a pisar ahora fuera de la nave. Es un pequeño paso para el hombre, pero un gran paso para la humanidad. Ser Historia con Nacho Ares. Todo lo que quisiste saber de la historia, la madrugada del sábado al domingo, en la cadena SER. Al pueblo español, nada valdrá la dádiva material para el aguinaldo del soldado si con ella no damos fe de presencia espiritual, de comunión patriótica, que dé a entender a los que allá combaten que España está con ellos y con ellos piensa. Tanto como el valor militar importa en la guerra, el valor cívico. Escuchamos un fragmento de una locución de Alfonso XIII, una vieja voz, ¿no?, de la historia de España. Estamos a comienzos, en el primer tercio del siglo XX, una época bastante problemática en su historia, bastante convulsa,
en el que, bueno, pues muchos protagonistas, muchas piezas de ese tablero de ajedrez tan complicado participaron. La epopeya imperial de los siglos XVI y XVII se había venido abajo, y poco a poco nos íbamos transformando pues en lo que hoy somos, ¿no? Pasando por la dictadura, luego esa transformación democrática, esa transición, y bueno, todo ello es parte de la historia, y queremos viajar en los próximos minutos aquí en Ser Historia precisamente a esos inicios del siglo XX, de la mano de un libro, El último baluarte de la monarquía, la Guardia Civil en el reinado de Alfonso XIII, escrita por el historiador y doctor en historia Agustín Pulido. Agustín, bienvenido a Ser Historia. Encantado de saludarte, Nacho. Para mí un placer también estar contigo en tu programa. Agustín, el ambiente social, lo decía yo ahora, no era bastante convulso, ¿no? En aquella época, en aquellos inicios de la historia de España en el siglo XX. Ciertamente sí, porque hay que valorar la situación de la entrada del siglo con la crisis finisecular, con la pérdida de las colonias y la llegada del joven monarca. Era un adolescente con unos 16 años, manipulable y controlable por el régimen político, por los dos partidos que se alternaban entonces en el turnismo, como bien conocemos, que eran los conservadores y los liberales. Pero era un momento en el cual ya había una protesta social bastante importante que quería cambiar el sistema, y de aquello pues era el proyecto regeneracionista de inicio del siglo, ¿no? Era una época ciertamente convulsa y que va a durar en el tiempo, ¿eh? Claro, hay que pensar que el Alfonso XIII llega al gobierno en 1902 con 17 años, ¿no? Y gobierna hasta la Segunda República en 1931, que son casi 3 décadas. Pero como usted comenta, ¿no? Como tú comentas, Agustín, en el título del libro, ese último baluarte de la monarquía será la Guardia Civil, que tendrá una importancia vital, ¿no? En el transcurso del gobierno de Alfonso XIII. Claro, porque hay que considerar un poco que era la única fuerza de seguridad a nivel nacional, que arrastraba ya, se había creado en 1844 y ya tenía un bagaje histórico interesante, ¿no? Porque había pasado durante el siglo XIX por una monarquía, por una revolución, por una república, explico, la llegada de un nuevo monarca ya estaba consolidada como el cuerpo de seguridad, y ante los numerosos retos que se le van a plantear, sobre todo en la cuestión de político-social, ¿no? Porque es el momento en el cual empiezan las reivindicaciones de alguna forma serias en este sentido, ¿no? Y la Guardia Civil va a durar durante las 3 décadas, modificando incluso su propia opinión sobre el régimen, pero se va a mantener fiel a la monarquía hasta el último momento. De ahí viene el título del último baluarte de la monarquía, porque si lo recuerdan un poco, la llegada de la República, a lo último que se espera que se iba a enfrentar al fervor republicano dentro de la camarilla que rodeaba a Alfonso XIII, se solicita ver qué opinión tomaba la Guardia Civil, ¿no? En su momento el director general Sanjurjo pues adoptará la decisión de que la victoria ha sido muy clara y que la Guardia Civil se va a mantener fiel a lo que han decidido las urnas. Uh-huh. ¿Cómo veía la calle, cómo veía el pueblo el papel de la Guardia Civil? Es decir, venimos un poco también de esa semana trágica en Barcelona también, bueno, pues con muchas reinterpretaciones que ha habido luego, ¿no? de lo que sucedió allí, pero ¿cómo veía la calle, el mundo obrero, el mundo el campesinado también, y ese aspecto más rural que luego se fue acercando poco a poco a las ciudades, el papel de la Guardia Civil? La Guardia Civil en ese sentido tendría una visión dual, ¿no? Por una parte, las clases privilegiadas la van a considerar como su defensora para mantener el régimen que a ellos les favorece, y por otro lado, ante la contestación social del pueblo, se van a encontrar que esa es la fuerza que le impide de alguna forma que se modifique el sistema. Entonces los ven como unos enemigos, pero nunca contemplando la posibilidad de que los guardias civiles no eran otros que gente del pueblo que tomaban un uniforme y desde ese momento
pues eran los garantes del orden del momento. Es interesante, si dentro del libro yo lo expongo, es la propia visión que tiene la Guardia Civil sobre la situación, ¿no? Y aunque parezca mentira, había voces muy discrepantes sobre el régimen político y había unas críticas enormes hacia el caciquismo, ¿no? Porque el caciquismo de alguna forma también incidía en el servicio de la Guardia Civil, en el sentido de que intentaban manejar a los puestos y a las compañías a su favor, los terratenientes, y muchísimos guardias se negaban a que los manejaran. Pero claro, la situación política era la que era y la disciplina que imperaba en el cuerpo pues a veces se imponía sobre los propios criterios, ¿no? Uh-huh. Claro, quizás esa bipolaridad o ese aspecto quizás más cercano quizás al pueblo por parte de la Guardia Civil en aquella época nacía también del hecho de que habría gente, ¿no?, de esas clases sociales que aspiraban o habían llegado, ¿no?, a ser miembros de la Guardia Civil y claro, veían su entorno familiar o el de algún contexto quizás, como digo, un vínculo afectivo más próximo, pues esos problemas como algo mucho más íntimo y algo mucho más personal, ¿no? ¿Quiénes aspiraban? ¿Quiénes eran las personas? ¿Cómo se accedía? Hoy sabemos, bueno, pues hay estudios, hay academias, hay oposiciones, pero ¿cómo se llegaba a la Guardia Civil en aquella época del primer tercio del siglo XX, en pleno reinado de Alfonso XIII? El sistema de recluta, vamos a hablar de lo que serían los guardias, ¿no? Porque la oficialidad, muchísima parte de la oficialidad procedía de oficiales del ejército que querían pasarse a la Guardia Civil, quizás porque tienen mejores condiciones económicas que en el ejército, y no por una mayor proyección en la carrera profesional, porque no la tenían, ¿no? Pero sí en cuanto a los emolumentos eran superiores a los que cobraban en el ejército. Entonces, eso en cuanto a la oficialidad, pero en cuanto a lo que era la tropa, el guardia procedía en su 98% de personal del ejército. Y personal del ejército que hay que contemplar que la exigencia para entrar a la Guardia Civil en un principio era bastante grande, en el sentido que se le exigía saber leer y escribir, que hoy por hoy nos puede parecer una sandez, pero es que en el momento del índice de analfabetismo que teníamos en España, sobre mitad del siglo XIX, por ejemplo, nos acercamos al 80%. Claro, intentar que se pudiera seleccionar una recluta de tropa que supieran saber leer y escribir con una determinada altura, con unas determinadas condiciones éticas, para que no fueran personas corruptas, etcétera, la recluta era bastante complicada por la exigencia, ¿no? Entonces la forma de ingreso en el cuerpo era los aspirantes del ejército se apuntaban en una lista de aspirantes y se les hacía un examen que hoy por hoy sería irrisorio lo que voy a decir, ¿no? Pero lo único que se le exigía para entrar era saber leer y escribir, las 4 reglas de matemáticas, las reglas de 3, un escrito al dictado y memorizar unos reglamentos del ejército y de movimientos, de orden cerrado, e incluso algunas nociones sobre código penal, pero ya está. Quien superaba este examen entraba en una lista de aspirantes y cuando había disponibilidad de plazas se le requería y este hombre ingresaba en el cuerpo y se le destinaba a un puesto, ¿no? Estaba durante 6 meses en un puesto de la Guardia Civil bajo la supervisión del comandante de puesto y con el informe favorable del sargento o del cabo comandante de puesto, pues había después una revisión por parte del jefe de la línea, que solían ser siempre unos tenientes o alfereces en su momento, o segundos tenientes, y posteriormente ya el que certificaba si se ingresaba o no por un compromiso de un tiempo determinado. O sea, no se ingresaba de forma indefinida, sino que se ingresaba por periodos de 3, 4, 6 años, así hasta los 50, el que podía llegar a los 50 con las condiciones de la época. Ese era el sistema de ingreso que tenía la Guardia Civil. Uh-huh. Y era un trabajo muy buscado, era muy goloso, es decir, era quizás el hecho de pues saber leer y escribir también acotaría mucho, ¿no? A esa población. Usted lo decía ahora, tú lo decías ahora, Agustín, que casi el 80% de la población de aquella época pues era analfabeta. Sí, lo que pasa es que, claro, el proporcionarle un uniforme era retirarlo un poco de lo durísimo que eran las labores del campo, que eran, claro, eran soldados procedentes del ejército, pero por leva, evidentemente no había ningún tipo de ejército profesional, eran reclutados en el ejército por las levas del servicio militar, que veían una salida dentro de la Guardia Civil
el dotarle de cierta autoridad dentro de los pueblos, a algunos les resultaba más gratificante que regresar al pueblo, al terruño y a estar de sol a sol, ¿no? Uh-huh. En este contexto histórico de la época, como digo, de Alfonso XIII, estamos hablando con Agustín Pulido. Él es doctor en Historia, autor de este libro, El último baluarte de la monarquía, la Guardia Civil en el reinado de Alfonso XIII. ¿Cuál era la visión por parte de la monarquía de esa Guardia Civil? Es decir, estamos hablando de esa fidelidad, ¿no? También desde el punto de vista de la Guardia Civil a la elección, a lo que había salido de las urnas, pero ¿cómo era ese vínculo? Podríamos imaginar en algunos altos mandos de casi afectivo, ¿no? Con la cercanía, la privanza y la proximidad con el monarca, ¿no? ¿Cuál era la relación de la Guardia Civil con Alfonso XIII? Alfonso XIII sabemos perfectamente que tenía una íntima relación, sobre todo con los militares, ¿no? Si nos trasladamos un poquito a los tiempos cercanos a Anual, yo creo que es donde podemos verlo mejor, ¿no? La cercanía con el generalato, como por ejemplo con Silvestre, ¿no? O con Damaso Berenguer. La Guardia Civil no había muchos generales, porque lo voy explicando también un poco en el libro. Lo que son las zonas de la Guardia Civil, lo que serían regiones militares, de alguna forma no se crean hasta 1920 y tantos, ¿no? Y por lo tanto, la cercanía al generalato de la Guardia Civil no existía. Él sí tenía cierta cercanía, la tenía con lo que era la figura del director general, ¿no? Pero él era consciente, él era bastante consciente de que la defensa del régimen, tal como estaba establecido, estaba depositada a la espalda de los guardias civiles y del ejército, ¿no? Porque él podía contar casi con los dos, ¿no? Pero él confiaba mucho en los guardias civiles. De hecho, su escolta personal estaba formada por guardias civiles. De hecho, no quiero hacer un spoiler del final del libro, pero él hasta el último momento estaba acompañado por guardias civiles. Él confiaba mucho en los guardias civiles. Uh-huh. Es una historia muy, muy cercana, ¿no? Y quería hacer la misma pregunta, pero desde el punto de vista del ejército. Siempre hemos visto, claro, la Guardia Civil tiene esa graduación y tiene ese vínculo con el ejército. El ejército, ¿cómo vio el nacimiento, que es muy, muy anterior, ¿no? Ya en el siglo XIX, de la Guardia Civil? ¿Lo entendió como una especie de amenaza? ¿El propio ejército, que estaba cerca de Alfonso XIII, veía con malos ojos la Guardia Civil? ¿Cuál era esa relación? Al contrario, ¿no? Porque la creación de la Guardia Civil, y si nos vamos en el tiempo a 1844, no fue otra cosa que la continuidad del mantenimiento del control del orden público por parte del ejército. En este caso, mediante la creación de un cuerpo policial con doble dependencia, por un lado la dependencia del Ministerio de la Guerra y por otro lado para lo que era el servicio peculiar del Ministerio de la Gobernación, ¿no? Entonces, de alguna forma seguimos controlando el poder nosotros para el control del orden público, y así se mantuvo durante décadas, ¿no? Hasta que de alguna forma ya a finales de siglo pues ya se le da mayor un impulso a la policía con la creación del cuerpo de vigilancia y el cuerpo de seguridad, etcétera. Pero hasta entonces la Guardia Civil es la que mantiene el monopolio del orden público, y al estar muy vinculada al Ministerio de la Guerra, de hecho con la Ley Constitutiva del Ejército de 1878 se le da todavía una mayor dependencia del Ministerio de la Guerra. Entonces la relación Guardia Civil con el Ministerio de la Guerra, en definitiva lo que era el Ejército, era una relación muy óptima, y de hecho la mayor parte de la oficialidad venía procedente del Ejército, salían de las academias. Estaban durante unos años, normalmente, al principio de este siglo, por ejemplo, del siglo XX, del que estamos hablando, normalmente pasaban 4, 6, 8 años en el ejército, que normalmente lo que hacían era pedir destino a las tierras africanas para algún tipo de ascenso fulgurante y medallas y tal, y luego muchísimos de ellos pues se incorporaban a la Guardia Civil, por lo que he comentado antes, ¿no? Por mejores emolumentos a la larga, ¿no? Y de alguna forma tampoco era estar toda la vida en una sala de banderas, como ocurría en parte de la oficialidad del ejército, ¿no? Uh-huh. Ya como última pregunta, Agustín Pulido, autor de este libro El último baluarte de la monarquía, la Guardia Civil en el reinado de Alfonso XIII. Después de Alfonso XIII, ¿qué sucedió? ¿Cómo se diluyó? ¿Cómo interactuó, ¿no? con la llegada de la Segunda República y un nuevo escenario político y social?
Pues casi desde el primer día, entonces el director general de la Guardia Civil era el general Sanjurjo, ¿no? Ese mismo día, cuando se recibe la notificación de los resultados electorales, que la valoración es muy rápida. Si en las ciudades, que es donde está el voto cualitativo, que no cuantitativo, y no está controlado de alguna forma por el caciquismo, si hayan ganado los republicanos es que el pueblo quiere ser republicano. Entonces esa valoración se realiza por el equipo del gabinete gubernamental de Alfonso XIII, pero hay recalcitrantes. Por ejemplo, el general Cavalcanti, que es uno de los más díscolos a ofrecerle el poder a los republicanos, y es el que pregunta ¿y qué va a hacer la Guardia Civil? Entonces reclaman la presencia de Sanjurjo y Sanjurjo lo expone perfectamente. La Guardia Civil se acostó anoche monárquica y hoy es republicana, porque ese es el voto que han querido los españoles, ¿no? Por lo que comentábamos, esa distancia que se procuró por culpa del caciquismo entre los guardias civiles y la población, esto alejó muchísimo a las clases más desfavorecidas de la Guardia Civil, a los cuales veían como enemigos, ¿no? Eran los que estaban ahí enfrente. Pero la Guardia Civil durante la República va a mantenerse hasta el último momento, igual que el resto del país, pues fiel a la República. De hecho, sus oficiales y sus generales, en el momento que Azaña les plantea la situación de tener que jurar o no la Constitución de 1931, la juran y cumplen con creces, ¿no? Ahí podríamos avanzar hasta julio del 36 y veremos que la mayor parte del generalato se mantiene fiel a la República. Podríamos hablar de las figuras, por ejemplo, de lo más conocido que tenemos, por ejemplo, Aranguren, ¿no? O de Escobar en Barcelona, pero no deja de ser casi lo que ocurrió en todo el país, donde triunfó el alzamiento, la Guardia Civil se mantuvo fiel a los oficiales que los dirigían, y donde no triunfó, pues se mantuvieron fiel a los oficiales que se mantuvieron leales a la República. No obstante, también hay otro libro previo a este, que está dedicado precisamente a la Guardia Civil en la Segunda República, y ahí sí se hace una semblanza de la posición que adoptó la Guardia Civil durante todo el periodo republicano, desde el 14 de abril del 31 hasta el 18 de julio. La exposición, todo lo que vivieron en cada una de las épocas, los cambios de gobierno, etcétera. Me resulta interesante, ¿no? Todo un tema, desde luego que sí. Protagonista de la historia de España, la Guardia Civil, en ese primer tercio del siglo XX. Agustín Pulido, nuestro invitado, nos está hablando de su trabajo El último baluarte de la monarquía, la Guardia Civil en el reinado de Alfonso XIII. Como siempre, Agustín, muchísimas gracias una vez más por habernos ayudado a hacer un poquito más de historia. Pues para mí ha sido un placer, Nacho, acompañaros en esta aventura tan grande que es nuestra historia, y como siempre estoy a vuestra disposición para cualquier cosa. Que muchísimas gracias por esta oportunidad, ¿no? Gracias. Muchísimas gracias a ti, Agustín. Llegamos al final de nuestro programa de hoy. Muchísimas gracias a todos por estar ahí. Ya sabéis que lo podéis volver a escuchar y de forma completa a través de los podcasts de Ser Podcast o a través de de cualquier otro agregador de audio. Como siempre, Fermín Agustí ha estado en la producción, echándole una mano y controlando las redes sociales nuestra compañera Ana Caballero, Chumi Rodríguez controlando las máquinas complicadas de esta máquina del tiempo, los mandos técnicos de esta máquina del tiempo, y delante del micrófono vuestro humilde servidor Nacho Ares. Os dejamos con esa continuación de la madrugada de la cultura aquí en la cadena SER. Hasta la semana que viene. Para no perderte ningún episodio, síguenos en la aplicación o la web de la SER, Podium Podcast o tu plataforma de audio favorita.